Tal como le hemos estado contando, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por parlamentarios de la UDI contra la glosa de gratuidad incluida en el presupuesto del próximo año y el próximo jueves será revisado a fondo. Para conocer los detalles acerca de este tema, tomamos contacto ya con el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Educación, Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte. El gusto es mío. Pues le quiero preguntar inmediatamente a propósito del capítulo de gratuidad, antes de entrar en el fondo, ¿le inquieta el que esto sea acogido por el Tribunal Constitucional o ya se despejaron dudas en relación a esto? Me inquieta, naturalmente. Yo creo que es un mecanismo en que no tenemos certeza cómo se va a pronunciar una vez que el tribunal vea el fondo, que entiendo va a ocurrir el próximo día jueves, y ya luego viene un proceso que puede demorar 20 días, a lo menos. Nosotros tenemos la confianza de que hay precedentes anteriores, incluso precedentes en el gobierno del presidente Piñera, donde se resolvieron cuestiones muy importantes como el Chile, una serie de programas de carácter social que se hicieron a través de glosa presupuestaria. Entonces, si es que el tribunal se pronuncia en derecho, no debiéramos tener preocupaciones. Pero, ¿le preocupa más eso, el plano técnico, digámoslo de algún modo, el que se implemente una política pública vía glosa de presupuesto, o el fondo, que es la discriminación que se presenta también dentro de los argumentos por parte de la oposición al Tribunal Constitucional? Bueno, es que son dos partes, ellos lo presentaron así. Una de forma, si es que corresponde que una medida como esta se haga vía glosa presupuestaria, y el otra cuestión que es más de fondo en la eventual discriminación que ellos sostienen porque sienten que algunos estudiantes en igualdad de condiciones, es decir, que pertenecen al 50% de la familia más pobre hasta el quinto decil, no recibirían el beneficio. Y ahí está nuestra diferencia. Nosotros creemos que es perfectamente posible que las políticas públicas, ¿no es cierto?, hagan un distingo entre las instituciones y les exijan condiciones mínimas para acceder a este beneficio que es la gratuidad. Y en consecuencia ese es el tema de fondo. Tenemos una opinión distinta en esa materia. Nosotros, algo similar, a nosotros no nos sorprende mucho que nuestros colegas de la oposición usen esto de hacer reserva constitucional, lo hacen habitualmente. Y en consecuencia ya, por ejemplo, en el caso de la ley de inclusión, el tribunal falló en contra de ese requerimiento hecho por los mismos diputados probablemente. Sí, en consecuencia, parece, desde diputado, ese punto de vista estamos tranquilos. Sí, pero parece, diputado, que hoy existe mayor preocupación por cuanto el Tribunal Constitucional precisamente pueda acoger especialmente el segundo punto incluido dentro del requerimiento al Tribunal Constitucional por la oposición. Y en ese sentido se ha descartado ya una ley corta que se presentó como solución, como un plan B cuando se estaba estudiando, pero todavía está en la nebulosa el que pueda ser esto implementado vía becas, que es lo que no se quería hacer porque corresponde a la política del gobierno anterior de Sebastián Piñera y también porque lo había descartado la presidenta Bachelet el 21 de mayo. Sí, efectivamente, porque el tema, primero, despejar. Yo lamentaría mucho que el Tribunal Constitucional resolviera favorablemente, ¿no es cierto?, en el fondo el requerimiento, porque significaría que más de 200.000 estudiantes y sus familias se verían privados de este beneficio. Lo mismo que, como salió finalmente la glosa, el aumento de becas Nuevo Milenio viene a favorecer a más de 100.000 estudiantes también. Sería creo que bastante lamentable que eso ocurriera. Ahora, en cuanto a que esto sea discriminatorio, como es lo que ellos dificultan, bueno, tenemos claramente una diferencia de opinión y esperamos sinceramente que el tribunal, que es una institución de la más alta jerarquía, ¿no es cierto?,
se pronuncie conforme a derecho y que no intervengan otros elementos. Pero la diferencia de opinión, diputado, la tendría no solamente con la oposición, la tendría, por ejemplo, con el expresidente de su partido, Ignacio Walker, que entre otras cosas también defendió en su oportunidad la implementación vía beca. Efectivamente, pero no es una opinión unánime al interior del partido. Él tiene, como todo, legítimo derecho a hacer ver su parecer. Hay al interior de la coalición de gobierno opiniones bastante contrarias al uso de las becas. Hay un interés detrás de algunos de terminar con esta idea del voucher, ¿no? Y más bien ir a un sistema que sea de financiamiento basal a las instituciones para que terminemos con esta lógica de mercado que tan nefastas consecuencias en algunos casos ha tenido para el sistema de educación superior. Yo creo que esa es la discusión en el fondo y bueno, creo que hay que con calma esperar lo que dictamine el tribunal. Ahora, en relación a, claro, la implementación de un sistema o el otro, el de la gratuidad basalmente, como usted lo señala, o a través de becas, es parte de lo que se va a discutir para implementar la ley de educación nueva que incluya la gratuidad, ¿cierto?, en educación superior en este caso. Pero cuando ya esta ley empiece su tramitación, también están siendo puestos bajo el ojo público los criterios con que se ha tratado hasta ahora. Por ejemplo, el que no exista lucro, el que exista acreditación de parte de todas las universidades, tampoco un cogobierno universitario. Hay diputados de la oposición que dicen que ni siquiera esto existe dentro de las propias universidades que forman parte del CRUCH. Y se dice, por ejemplo, que se exigen 4 años de acreditación y hay universidades del CRUCH que tienen solamente 3 hasta ahora. Claudio, yo creo que el tema tú lo has colocado de manera muy clara. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que hacer es la discusión de una ley que regule todo el sistema de educación superior, incluido, por cierto, el tema de la gratuidad y del financiamiento de las instituciones. Ahora bien, el tema del lucro no debiera ser siquiera un tema de discusión, porque la propia ley heredada de la época del gobierno militar, durante el gobierno de Pinochet, de los 80, establece que las universidades deben ser instituciones sin fines de lucro. De manera que si hay lucro, en donde esté, se está incumpliendo la ley y debiera tener sanciones y debiéramos, ¿no es cierto?, todos estar moviéndonos para que se cumpla la ley. No es lo mismo con los CFT y los IP, que sí quedaron en la idea de que se podían concebir como entidades, ¿no es cierto?, organizadas con fines de lucro. Pero yo creo que esa es la discusión de fondo que tenemos que hacer. Soy de los que cree que el lucro, que es uno de los motores de lo que es la economía de mercado, la satisfacción individual, funciona bien en ciertas áreas del mercado, pero personalmente creo que en materia de educación genera distorsiones y efectos muy negativos. Incluso diría yo, como ha quedado de manifiesto en otras áreas del mercado con la colusión que hemos visto en distintas áreas, que el propio Adam Smith, creador de esta idea, estaría revolcándose en su tumba si viera las distorsiones que se han generado, ¿no es cierto?, en lo que algunos defienden tanto como es la economía de mercado y en la libre competencia como la entienden acá. Esto va en contra, porque hay un principio básico, que es la confianza. Leí un artículo muy interesante hace unos días. La confianza es el pilar fundamental, ¿no es cierto?, que se tiene que dar en una economía de mercado que sea transparente, que funcione como la ideó Smith. Y ocurre que eso no se está dando. No hay confianza, no tenemos confianza en la calidad de las instituciones. Los padres no tienen certeza de la calidad del servicio educativo que le van a entregar a sus hijos. Y el Estado, que nos representa a todos, debiera ser capaz de regular esto de tal manera de darles garantías y que no terminemos en esta verdadera estafa que en algunos casos significa una educación deficiente, con 0 posibilidades de inserción en el mundo laboral, que son de las cosas que podemos mencionar, ¿no es cierto?, como muy negativa de este modelo como está funcionando en la actualidad. Sí, claro, una discusión abierta todavía, con muchas posiciones, algunos señalando incluso que los ejemplos de estas estafas que se han dado en el país han sido claramente un perjuicio para los estudiantes y lo siguen siendo hasta el día de hoy. En el caso de la Universidad del Mar, no se compara con el de otras universidades que
siendo privadas con lucro incluso, han sido exitosas y con un nivel de educación superior admirable. Diputado, le quiero agradecer de todas maneras, muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ti, que esté muy bien.